Bueno, buenas tardes una vez más. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esta tarde tenemos con nosotros a Miguel Ángel Martín López, que seguro que ya muchos le conocéis por su amplia trayectoria en el movimiento asociativo de nuestra ciudad y por todo lo que se mueve en muchos ámbitos. Miguel Ángel es diplomado universitario en Trabajo Social por la Universidad de Valencia, así como graduado universitario en Trabajo Social también por la Universidad de Valencia. También es especialista en Gestión de Servicios Sociales, en un curso de posgrado que cursó entre la Universidad Politécnica de Valencia y el INSERSO, especialista en Dirección y Gestión de Organizaciones No Lucrativas y Economía Social, más estudio de posgrado, esta vez que a través de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, y ahora, bueno, me estaba comentando ahora que está muy liado porque está con un máster y tiene que hacer trabajos y está haciendo realmente un máster de Gestión Cultural, ¿no? Es de la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia también. Miguel Ángel, en su trayectoria asociativa, que es sobre todo el tema que hoy nos va a hablar, es miembro fundador de la asociación colectivo La Compañía, que se fundó en 1994. Fue portavoz de la Comisión Ciudadana por la Gerencia Pública entre el año 1994 y el año 2002. También es miembro fundador de AMIMO, la Asociación de Memoria Industrial y Movimiento Obrero. Fue comisario de la exposición Jóvenes Obreros en el Paraíso, una exposición que recordaréis que fue en la Casa de Cultura, creo. La Casa de Cultura, junto con nuestro querido amigo Gonzalo Montiel, que ya fue hace unos años la exposición esta. Y en cuanto a su trayectoria profesional, desde el año 91, que ya ha llovido un poco, viene siendo técnico de la Concejalía de Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto. Entre 2003 y 2007 también ostentó diversos cargos de responsabilidad política en el Ayuntamiento de Sagunto. Fue primer teniente de alcalde, concejal de Medio Ambiente y Vivienda y Accesibilidad, concejal de Patrimonio y Contratación, concejal de Prensa y Comunicación, concejal de Mantenimiento Urbano, con lo cual conoce también muy al dedillo lo que supone la participación de la ciudadanía en las decisiones que se pueden tomar por la Administración. Fue miembro de la Comisión Permanente de Esquerra Unida del País Valencià entre 2004 y 2007 y patrono fundador de la Fundación Instituto de Estudios Políticos. Además, desde 2007 es el director de la Escuela de Formación en el Tiempo Libre Morvedre, que depende del Ayuntamiento de Sagunto y que además está homologada por el Instituto Valenciano de la Juventud de la Generalitat Valenciana. Desde 2011 también ejerce como profesor asociado de Política Social de la Universidad de Valencia en la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social. Y desde 2012, bueno, seguro que lo habéis visto más de una vez como colaborador en diversos medios de comunicación como el Diario.es, el Nueva Tribuna, el Periódico de Aquí o el Diario Levante. Y el otro día participando en la radio también para presentar esta conferencia. Como ya sabéis, y bueno, con esta breve introducción, insisto en que Miguel Ángel es muy conocedor de toda la importancia que ha tenido el movimiento ciudadano para que hoy se esté hablando de la recuperación de nuestro patrimonio industrial y de la memoria que este patrimonio tiene también sobre la ciudadanía y sobre el movimiento obrero que conlleva. Porque hay que recordar que todo lo que nosotros asumimos como patrimonio es lo que la gente que formamos el colectivo asume como que es algo patrimonial. Siempre pongo el ejemplo de la tontería de los cromos que tienen los americanos, los cromos de béisbol, que es una chorrada, en cambio valen un pastón porque ellos lo toman como patrimonio suyo. Entonces es muy importante que la ciudadanía se involucre en estos temas, porque ahora todo el mundo asume que una iglesia gótica pues es patrimonio, en cambio pues un edificio, una instalación industrial de hace 60, 100 años, pues si no cala entre el pueblo, que es quien ejerce esa potestad para elevarlo a nivel de patrimonio, pues difícilmente va a tener ningún reconocimiento ni ninguna protección por parte de la Administración. Y bueno, sin querer enrollarme más, os dejo con Miguel Ángel, que seguro que es muy interesante todo lo que nos va a contar. Abajo. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación, Óscar. Y nada, gracias a todos y todas por estar aquí, por mostrar este interés por esta conferencia. Básicamente cuando hace ya algún tiempo desde APIS
plantearon la posibilidad de participar a nuestra asociación, a MIMO, Asociación de Memoria Industrial, y plantearon una propuesta de conferencia. Desde un primer momento nos planteamos cuál podía ser nuestra aportación a este ciclo ¿no? A un ciclo tan extenso en el que se han tocado y se van a tocar diferentes temas relacionados con el patrimonio de nuestra ciudad, tanto material como inmaterial, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que básicamente nuestra propuesta pues debería de ir encaminada a aquello que mejor sabíamos, ¿no? Y aquello un poco que de alguna manera nos había permitido durante los últimos 20 años pues poner quizás en las agendas políticas un tema como era en un primer momento lo que era la gerencia, y a partir de ahí extendiéndose un poco al resto del patrimonio industrial de la ciudad. Y bueno, y de ahí un poco el título el título un poco largo de la conferencia, pero que ahora intentaremos un poco desglosar. Juan Luis Arzuaga, que es catedrático de paleontología de la Complutense, y me imagino que la mayoría lo conoceréis, porque es uno de los directores del Museo de la Evolución en Burgos, y director de la excavación de Atapuerca y tal. Aparte de ser un gran divulgador y a través de sus diferentes libros, me llamó la atención una vez unas declaraciones que realizó sobre la evolución humana, en la que él resumía, además, como solo pueden resumir a veces los grandes pensadores, que era eso de la evolución, ¿no? Y básicamente lo resumía en dos cuestiones muy sencillas que yo creo que todos entendemos a la primera. Y era que, bueno, la humanidad había evolucionado por las emociones, básicamente, por la gestión de las emociones y por la cooperación. Y de alguna manera de eso va a ir esta conferencia, ¿vale? De un relato en el cual, pues, voy a intentar un poco siendo de la manera más objetiva posible, pero sobre todo vinculándolo a lo que ha sido realmente una parte de vida de muchas de las personas que algunos estáis hoy aquí, y por lo tanto es una historia es un relato que va a tener una dosis bastante importante de amistad, lealtad, solidaridad, respeto, y sobre todo el afán de una gente en un momento determinado de la búsqueda de algo que cada día pues parece que no está de moda, que es eso del bien común, ¿no? Y que de alguna manera representa la gerencia. Bien, como os decía, realmente el título de la conferencia, de esta charla, ¿no? Esta charla yo creo que todos nos conocemos, esta charla de amigos, y que a mí me gustaría, pues que, bueno, voy a plantear que podamos estar una horita aquí y que luego pues podamos entablar un pequeño diálogo. Pero bueno, esa charla, hay como tres conceptos importantes, ¿no? que yo me gustaría resaltar de toda esta presentación, ¿no? Uno sería el concepto de ciudadanía, el concepto de patrimonio industrial y el concepto de memoria obrera, ¿no? ¿Y por qué esos tres conceptos están en esa frase, ¿no? En esa presentación, ¿no? Yo creo que es muy significativo, porque esos tres conceptos nos van a permitir sobre todo fijar la mirada de una determinada forma sobre todo cuando hablamos o cuando intentamos un poco enmarcar ese concepto amplio de patrimonio. Bien, el concepto de ciudadanía es un concepto relativamente, ciudadanía social, es un concepto relativamente reciente, de mediados del siglo pasado, y con el cual Thomas Marshall, un sociólogo, en una publicación unas conferencias que realiza en el año 50, pues de alguna manera está consolidando una serie de derechos que van desde los derechos civiles, los derechos políticos, los económicos, hasta los sociales y los culturales, ¿no? Y de alguna manera sería un poco cerrar ese ciclo, y sobre todo sería destacar cómo el siglo XX tiene un protagonista, sobre todo un protagonista evidente, que es la clase obrera, y por otro lado esa reivindicación de esa ciudadanía, de esos derechos, ¿no? Realmente cuando demandamos, cuando estamos planteando la reivindicación de un espacio hace 20 años, como puede ser la gerencia, estamos reivindicando unos derechos de ciudadanía. Estamos reivindicando unos derechos de ciudadanía que hemos de alguna manera conseguido, o que la sociedad ha conseguido a mediados del siglo XX, y que nos permiten, aunque posiblemente en ese momento en este país no se podían disfrutar
ni de los derechos, ningún tipo de derecho de ciudadanía, ni político, ni civil, ni cultural, pero bueno, de alguna manera estaban ahí y es algo que estamos reivindicando. Por lo tanto, es un elemento a tener en cuenta que nos permite, sobre todo, plantear y marcar unas metas y sobre todo una reivindicación de algo que como ciudadanía pues creemos que es importante. Evidentemente, esto tiene que ver también con esa segunda generación de derechos humanos, ¿no? Donde de alguna manera esos derechos culturales pues también se reconocen, ¿no? Se reconocen. El siglo XX es un siglo clave y es un siglo también pues, que nos va a permitir sobre todo pues, dotarnos de unos derechos humanos, entre los que también tienen su cabida los derechos culturales, ¿no? No únicamente algunos derechos sociales, sino esa reivindicación que va incluso más allá por derechos que tengan que ver con esa cooperación y con esa solidaridad de los pueblos. Ese elemento es importante y, por otro lado, tenemos ese concepto de patrimonio industrial, ¿no? Patrimonio industrial que, como veis en esta definición, pues bueno, parece que se queda únicamente en esos elementos, ¿no? Esos elementos fabriles, esos elementos aislados que parece que tienen un valor y que están ahí y que normalmente pues o rehabilitamos las administraciones, o rehabilita Juan Roig, o ¿no? Están ahí, y bueno, y de alguna manera pues parece que nos llama la atención porque forman parte de nuestra vida, sobre todo de la vida de este siglo XX, ¿no? La mayoría pues factorías y espacios industriales que dejan de tener un sentido en esta fecha, ¿no? Y por último, hay un tema que tiene que ver con esa memoria obrera, ¿no? Esa memoria obrera, ¿por qué aparece la palabra memoria, esas dos palabras, memoria obrera, en este título de la conferencia? Porque desde AMIMO pensamos que lo que le da un poco sentido, sobre todo a los otros dos conceptos, es ese planteamiento de memoria obrera, ¿no? Ese corazón, ese alma que llena los espacios industriales, ¿no? Porque los espacios industriales eran lugares donde la gente trabajaba, donde la gente en muchos casos se jugaba la vida, intentaba ganarse un sueldo, intentaba mantener a su familia, pasaba penalidades, sufría a veces de manera bastante dura, pues determinadas situaciones, como pasaba en nuestra fábrica. Todo esto, de alguna manera, es lo que nos permite, o lo que intentaremos un poco hoy, o intentaré sobre todo contar un relato, ¿no? Un relato que va a pasar sobre todo por diferentes momentos, ¿no? Yo creo que la mayoría de aquí ya tenemos todos una edad, hay gente más joven, pero desde AMIMO pensamos que es importante sobre todo poder compartir cómo se hicieron, no quiero decir con ello que lo que se inició, la reivindicación que empezó en los años 90 fuese quizás un modelo ejemplar. Yo creo que las reivindicaciones, aquí no voy a venir a venderos ninguna marca, no voy a venderos un método eficaz para reivindicar espacios industriales o patrimoniales. Cada uno, de alguna manera, yo creo que la ciudadanía al final tiene que buscar en los diferentes lugares, tiene que buscar sus maneras de trabajar. Pero sí pensábamos que era importante sobre todo contar cuál fue esa experiencia y cómo se trabajó, ¿no? Cómo se trabajó y sobre todo porque ese saber, ¿no? Ese know-how que llaman los ingleses, porque de alguna manera nos permite sobre todo, pues igual que yo creo que a la gente que a mediados de los años 90 empezó una reivindicación quizás utilizando herramientas que habíamos aprendido con mucha menos edad en la época de la reconversión, pues de alguna manera todo ese bagaje, toda esa cultura que es una cultura también de memoria obrera, de memoria cívica, pues de alguna manera pueda divulgarse, ¿no? Quizás bueno, de alguna manera todos un poco sabemos que en los años 80, bueno, ya sabéis que nuestra ciudad sufre una reconversión. Somos una industria creada a principios del 20 y bueno, durante prácticamente todo el siglo XX, pues nuestra ciudad sufre los avatares del capitalismo industrial de todo el mundo, ¿no? O sea, aquí podemos encontrar repercusiones y cuestiones que van a tener que ver con situaciones que van a ocurrir o que han ocurrido en el resto de Europa y sobre todo del mundo occidental.
pasamos la guerra civil, ya sabéis, bueno, ya sabéis un poco cuál es el recorrido de nuestra ciudad. Somos una ciudad creada prácticamente a veces de una manera fortuita, ¿no? Porque alguien decidió que aquí tenía que haber un embarcadero y a partir de aquí pues estamos todos vinimos todos aquí, vinieron nuestros abuelos, se asentaron, se creó primero una compañía que intentaba exportar mineral, luego se montó una fábrica, ¿vale? Todo ese avatar, toda esa historia del siglo XX pasa por aquí, pasamos la guerra civil, nos bombardean, somos fábrica de armas, tal, hasta que llegamos bueno, y todo eso tiene un correlato en la historia, con la historia de un poco del capitalismo occidental, con todas las crisis, con todos los avatares, con todas las situaciones, con todo lo que ocurre, salvo que, bueno, en el caso español ya sabéis que está la peculiaridad de la dictadura. Pero bueno, lo que interesa es sobre todo centrarnos en el periodo de la reconversión. La reconversión ya sabéis que bueno, es un momento duro. La mayoría de aquí pues lo vivisteis, yo creo que por las caras y las reales, excepto determinada gente, pues yo creo que todos formamos parte de una generación que de alguna manera lo vivimos más directa o indirectamente, pero acaba siendo un momento traumático para la ciudad. Es un momento en el cual, pues de alguna manera, un monocultivo industrial, la amenaza del cierre, la amenaza de la pérdida de puestos de trabajo, esto supone, pues de alguna manera, sobre todo un momento de máxima tensión, pero un momento también de mucha iniciativa, de mucha creatividad social, de mucha creatividad reivindicativa. Es un momento en el que, bueno, las mujeres en nuestra ciudad se organizan, ¿vale? Y no es una cuestión además de no ser una cuestión únicamente de trabajadores, es una cuestión que afecta más a toda la ciudad, y hay una implicación tanto novedosa en ese momento, porque sale un poco de la estricta cuestión sindical, y las mujeres se implican, los colectivos de jóvenes, y de alguna manera se crea una situación pues que crea durante un tiempo pues una gran cohesión. Yo creo que una gran cohesión se consigue sobre todo en Puerto, una gran cohesión social, de funcionar casi como bueno, yo creo que como uno, ¿no? La gente, al final hay un cierre de filas respecto a lo que se plantea y por lo que se quiere reivindicar y se quiere luchar, y eso de alguna manera yo creo que durante ese tiempo, yo creo que incluso desde los más jóvenes a los más mayores, pues todo el mundo pensaba que primero que la lucha y la reivindicación era justa, pero sobre todo existía esa esperanza de ganar esa batalla, ¿no? Desgraciadamente, bueno, ya sabéis que no vamos a entrar en cuestiones de geopolítica ni economía y tal, pero bueno, de alguna manera el pescado estaba vendido, y sí que es cierto que, bueno, que esa lucha pues de alguna manera sirvió sobre todo para que ese cierre, pues en este caso al gobierno le costase más, ¿no? Le costase sobre todo, pues tuviese que de alguna manera intentar mediar y sobre todo intentar hacer que ese cierre que podía vivirse de una manera traumática pues fuese pues lo más suave posible, ¿no? Es en la época si os acordáis, pues en la época de las grandes, bueno, de las jubilaciones de 55 años. Yo recuerdo la época de la gran cantidad de gente joven, ¿no? Prácticamente casi gente de mi edad, paseando avenidas arriba y avenidas abajo, ¿no? Gente prejubilada, de repente con ese hueco, ¿no? en su vida, y sobre todo pues también bueno, ese momento que tras el cierre, pues bueno, sí que es verdad que se vive de manera, yo creo que en el ambiente de la ciudad pues había cierta depresión, ¿no? Cierta sensación sobre todo cierta sensación de haber perdido, ¿no? Aunque era verdad que se habían conseguido cosas, pero realmente había una sensación un poco de pérdida de algo que pensamos que era importantísimo para el futuro del pueblo. Yo recuerdo además que coincidió con una época en la que prácticamente pasamos 5 o 6 años que era difícil, yo creo que en Puerto era difícil ver tanto una obra, una vivienda, como un carrito infantil. O sea, era muy difícil ver cosas que hasta ese momento eran más o menos cotidianas, ¿no? Bien, yo creo que del año 83 pasamos realmente a mediados de los años 90, y de alguna manera esos 10 años han servido, bueno,
tener en cuenta que lo que era la vieja factoría, hay una voladura, nos queda el horno alto. Lo que era la vieja factoría ya es un polígono industrial, el polígono de Incluinsa. Hay calles, ¿no? Hay calles, hay solares, hay algunas naves que se van desarrollando, y entre todo eso hay una zona que parece abandonada, ¿vale? Que no hay, se puede entrar. Hasta ese momento no se podía acceder, pero se puede entrar, se puede pasear. Es una zona decadente, es una zona con chalés, con una vegetación que ya nadie controla, porque no se cuida. Está junto a una avenida por la que subimos y bajamos todos, a veces para ir a la playa o para comprar. Y a partir de ahí, de alguna manera, se empieza a ver un cierto movimiento que sobre todo fija la mirada en un primer momento en la gerencia. Ten en cuenta que estamos en el año 94 y 93, sí, 94, se acaba de fundar la Fundación para la Defensa del Patrimonio, se acaba de fundar, el Horno Alto está en una rotonda, la gerencia está ahí, la gente sobre todo mayor empieza a tener... Tú vas por ahí y la gente no entiende por qué han dejado el horno alto, ¿vale? Gente que había trabajado, la gente quería olvidarse del periodo de la... Ahora es posible que nos cueste pensarlo, pero en los años 90 había mucha gente que cuando le preguntaba, sobre todo gente mayor que había trabajado y tal, había trabajado en fábrica, le preguntaba por el horno alto y decía, eso lo que tenía que hacer es volarlo, haberlo volado también, ¿no? Era un poco el ambiente, lo que había en el ambiente, ¿no? La gente, yo creo que esa sensación un poco de derrota, pues el horno alto a veces recordaba, ¿no? En lugar de tener la visión que podemos tener ahora al ver el horno alto, pues en aquel momento era una visión era como recordar que habíamos perdido una batalla, ¿no? Pero bueno, lo importante es que a partir de ese momento, por diferentes cuestiones, se empieza a fijar la mirada en la gerencia. Hay una mirada agro, por ejemplo, de repente, pues bueno, estamos hablando de colectivos que no están trabajando en red, ni que están trabajando de manera coordinada. En un primer momento, Agro hace una presentación de un vídeo sobre la gerencia, enfocado sobre todo en temas medioambientales, temas de vegetación. Además, recuerdo que había de la SEO un ornitólogo que había hecho un inventario de la cantidad de pájaros que anidaban en la gerencia y tal. Y bueno, y al mismo tiempo, pues hay otros colectivos, en ese caso, nosotros en el colectivo de la compañía habíamos hecho una declaración un poco reivindicando sobre todo el patrimonio industrial y sobre todo el tema de la gerencia, y a partir de ahí se va creando un caldo de cultivo entre diferentes colectivos hasta que un 1 de julio del año 94, si no me equivoco, pues un colectivo de jóvenes ocupa uno de los chalés. En concreto, si no me equivoco, se ocupa el chalet que ocupaba hasta hace muy poco tiempo Emilio Adán. O sea, se ocupa el chalet de manera simbólica del último director de fábrica, ¿no? Y a partir de ahí, durante ese verano, bueno, hay una... en esta ocupación del chalet, pues de alguna manera se empieza a poner en contacto gente con diferentes perspectivas respecto a lo que debía de ser la gerencia, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, que estaba Agro, el patrimonial, que podía estar la compañía, el de colectivos que lo que estaban demandando eran básicamente espacios socioculturales, jóvenes músicos, que querían ensayos, asociaciones de animadores, había, pues, no sé, diferentes gente que bueno, ante la carencia de espacios de estas características en la ciudad, pues estaban demandando esa cuestión. La empresa, bueno, antes de septiembre la empresa tabica uno de los chalés, y eso acaba siendo el detonante de lo que sería la comisión ciudadana para la defensa de la gerencia. O sea que si tenemos que darle las gracias a alguien de alguna manera de todo este recorrido, pues es sobre todo en ese caso a Arcelor en aquel momento, por haber tabicado ese chalet, porque eso sirve de detonante, y a final de agosto se reúnen más de casi 30 entidades, se reúnen en la sede de Agro, y bueno, de todo tipo, había fallas, había asociaciones vecinales, había colectivos de mujeres, culturales, bueno, había de todo tipo de
de colectivos y se forma, bueno, sindicales, por supuesto, porque en ese momento cuando se tabica el chalet, está ahí Ángel Olmos, que no se acordará, pero cuando se tabica el chalet, yo creo que al primer sitio que vamos es a verlo a él. ¿Te acordarás, Ángel? Vamos a hablar con él para ver un poco, claro, lo que había. Nosotros éramos gente, pues eso, gente joven, que no habíamos, no teníamos un conocimiento del cosmos político y sociopolítico del pueblo, y a partir de ahí pues se crea esa comisión, ¿no? La comisión nace de alguna manera bueno, básicamente nace yo creo que con una suma de generaciones, ¿no? Una generación de gente que había vivido la reconversión desde dentro de la fábrica, y otra que éramos de alguna manera los hijos de la reconversión, ¿no? Éramos gente que estábamos fuera, que habíamos vivido ese periodo en los años 80, desde el instituto, desde la escuela de aprendices, desde la laboral, ¿no? Desde la universidad, gente que había estado apoyando porque sus padres trabajaban allí, ¿no? Y a partir de ahí, pues de alguna manera se crea esa comisión, ¿no? Esa comisión que se crea con una premisa básica, ¿no? Que desde un primer momento, que es, y sobre todo, esto viene derivado porque, bueno, no sé si os acordaréis, pero estamos en los años 90, mediados de los 90, en la ciudad ha habido diferentes proyectos, se ha hecho un plan estratégico, hay diferentes también desencantos porque no han terminado yendo en la línea que deberían de ir, y el primer planteamiento que hace esa comisión es que en esa comisión no van a formar parte de ella los políticos, ¿vale? Van a ser todos sociedad civil, entidades vecinales, entidades sociales. No quiere decir con ello que no tuviésemos ninguna relación con los políticos. Lo que se plantea es que los políticos, en este caso, los partidos que tienen representación en el ayuntamiento, tienen una faena en el consistorio importantísima. Y, de hecho, la comisión plantea como dos grandes líneas de trabajo, ¿no? Una que tiene que ver con la sensibilización, ¿vale? Porque realmente lo que se plantea es que, por lo que os comentaba hace un momento, es decir, hay un gran sector de la población en Puerto que sigue viendo lo que representaba Altos Hornos, la gerencia, la cooperativa, el horno alto, como algo que le recuerda, sobre todo, esa reconversión, ¿no? Ese fracaso y esa derrota. Imaginaros que en ese momento todavía la gerencia es, de alguna manera, depende del INI, ¿vale? El INI es el Instituto Nacional de Industria, o sea, estamos hablando de una zona y una empresa que todavía es pública, ¿eh? De ahí un poco también yo creo que la ingenuidad nuestra, ¿no? Nosotros pensábamos en aquel momento que era fácil, ¿no? Porque era fácil que de alguna manera conseguir la gerencia. Era una empresa pública, ¿no? Pues de alguna manera el ayuntamiento, pues yo qué sé, era una entidad pública, con lo cual pensábamos que, bueno, que puesto que la gerencia no tenía ningún papel en la producción industrial de esa empresa, pues no tenía ningún problema en desprenderse, porque tampoco tenía ninguna necesidad de especular con ella, al ser un ente público. Pues bueno, ahí nos equivocamos y de largo, ¿no? Y bueno, empezamos toda esta reivindicación con Manuel Girona como alcalde, ¿vale? Lo digo porque vamos pasando, es importante. Empezamos con un gobierno socialista, además en el gobierno del Estado, en la comunidad autónoma y en el consistorio, con lo cual eso todavía parecía que la sintonía podía ser mayor. Empresa pública, ayuntamiento, administración pública, gobierno de la Generalitat socialista, en el ayuntamiento y en el gobierno del Estado, ¿vale? Se daban las condiciones para que fluyese toda esa información y fluyese de alguna manera esa reivindicación y fuese a buen puerto. Pues nada más lejos de la realidad. Encallamos de alguna manera, fue nuestro primer gran error. Pero bueno, como os decía antes, las estrategias eran dos, ¿no? Una era la sensibilizar, planteamos que había que sensibilizar a toda la población, contarle qué era el patrimonio industrial, qué era la gerencia, qué era el horno alto, reivindicar un poco el pasado obrero de nuestra ciudad y bueno, y de alguna manera reconvertir todo lo que había sido ese momento traumático que podía ser la reconversión y bueno, demostrar un poco que estábamos aquí y que teníamos todavía cosas que decir, ¿no? Y sobre todo teníamos una historia y un bagaje que nos iba a permitir, pues de alguna manera, reconvertirnos como pueblo, ¿no? Esa sería una línea, y la otra línea era, de alguna manera, meter la gerencia en la agenda política, que hasta ese momento no estaba,
¿vale? Entonces la idea nuestra era, la gerencia tiene que estar en la agenda de los partidos políticos, tienen que llevarla, tienen que tenerlo. Tenemos, para decirlo de otra manera, tenemos que ser un problema para ellos, tenemos que ser un problema, tienen que plantear qué quieren hacer con la gerencia. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a trabajar en esas dos líneas, ¿no? En esas dos líneas, pues desde un punto de vista de lo que significa la sensibilización, la comisión de la gerencia, durante todo ese tiempo de existencia, realizamos todo tipo de actividades. Si veis esa foto es una carrera que hicimos dentro de la gerencia. Es el Fernando Juan, que había corrido la maratón de Barcelona, y Alcaina. Entonces, imaginaros, cuando nadie sabía lo que era el running, nosotros ya hacíamos carreras dentro de la gerencia, ¿vale? Ahora hay una cada sábado, hay una carrera en cualquier pueblo. Pues en aquella época ya hicimos la primera, ¿no? Se hicieron, contamos básicamente con una serie de actividades cuyo objetivo era que la gente entrase a la gerencia. El objetivo principal era, la gente tiene que entrar, si os recordáis, ahora todos entramos y salimos por la gerencia y la atravesamos, pero durante un momento hubo alambradas, hubo vallas, no se podía entrar, la gente no conocía lo que había dentro de la gerencia, a no ser que trabajase allí o hubiese pasado por allí por algún motivo. El objetivo era que la gente entrase, y básicamente se planteaban dos tipos de actividades didácticas. Una era enfocada hacia el tema más medioambiental y hacia el tema más patrimonial, ¿vale? Por lo cual, a la gente, y cuando digo gente, invitamos a colegios, sectores de cualquier sector de población, amas de casa, colectivos de mujeres, colectivos de jóvenes, todo el mundo pasó de una manera por allí, y de hecho, llegó un momento que la gente llamaba para ver si se podían hacer unas visitas guiadas y alguien podía acompañar a un determinado colectivo, o incluso si alguien venía a una visita de fuera. Yo creo que contabilizamos yo creo que muchísimos tipos de actividades, pero las didácticas fueron muy importantes y además tuvieron yo creo que tuvieron el acierto de que fueron calando, ¿no? Y la gente, pues de alguna manera, esa correa de transmisión, esa información iba pasando de unos a otros, y de alguna manera la pelota de la sensibilización se iba haciendo un poco más grande. Contactamos con la Universidad Politécnica, con la Facultad de Bellas Artes, y se hicieron dos certámenes súper interesantes, que eran el Injerencias. El Injerencias, para que os hagáis una idea, el primero era un montón de alumnos de Bellas Artes, cada uno con su proyecto de intervención en el recinto de la gerencia durante un sábado, ¿vale? La gerencia se convirtió durante un sábado se hicieron 2 ediciones, pero bueno, era un espacio donde la gente, la creatividad, fue algo genial, y que nos permitió también, pues, que la situación de la gerencia fuese más allá, ¿no? Se realizaron también, implicamos también a la Universidad de Valencia, se hizo la primera, la exposición Reconversión Revolución, que comisarió también Chimo Rever y Gonzalo Montiel, con el respaldo de la comisión, y que fue una exposición que, bueno, estuvo aquí, estuvo en Valencia, se movió de una manera muy interesante, y también hizo, pues, que, bueno, de alguna manera la situación saltase a otro ámbito, ¿no? Saltase en este caso al ámbito autonómico. Por otro lado, con los políticos manteníamos una línea, empezamos un poco a trabajar qué es lo que queríamos, los primeros contactos, y a partir de un determinado momento, pues de alguna manera, nuestra reivindicación era, sobre todo, bueno, sabéis que había un plan general del año 92 que de alguna manera planteaba la situación de que en la gerencia se podían construir casi 250 viviendas. Incluso creo que la frase era compatible con el formato de Ciudad Jardín. Era algo, de alguna manera era incompatible la expresión que recogía el plan general. Pero bueno, Arcelor esgrimía que tenía esos derechos, ¿no? que se habían reconocido en ese plan general, y bueno, y sobre todo, pues desde el ámbito municipal, pues estaba ese rechazo, ¿no? De que, bueno, había que negociar, había que ver en un primer momento con la empresa, había que intentar, pues yo qué sé, saltar a Madrid, ver un poco de qué manera se podía vehiculizar esa salida negociada. Hay que reconocer que nos encontramos en el arco político de aquel momento, pues todo tipo de planteamientos. Los primeros eran: estáis locos, esto no se puede cambiar,
había incluso algún concejal que venía con sus planos ya de dónde se va a edificar la torre, ¿no? Había cosas de este estilo para buscar la solución de tal, y la verdad es que en ese momento pues la comisión sí que se planteó que no queríamos edificar, la gerencia tenía que pasar íntegramente a manos del pueblo, y ahí se mantuvo firme. No entramos a negociar si esos derechos de edificación se pasaban a un bloque o tal. El planteamiento fue no, todo es un conjunto, además es un conjunto, casino, cooperativa, oficinas, chalés, zona jardinada, todo es un todo. Y a partir de ahí, pues de alguna manera, esa incidencia política pues va más, se mantienen muchas reuniones, el ayuntamiento acepta crear una comisión especial negociadora, una comisión especial en la cual pues bueno, tiene una formalidad, y a partir de ese momento esa comisión en la que están representados todos los partidos políticos y la comisión ciudadana, pues de alguna manera se van llevando pues los diferentes avances. Yo, si no me equivoco, pues yo creo que los primeros contactos, yo creo que Manuel Girona visitó Madrid, bueno, hubo algunos contactos con el INI y tal, luego cambió la corporación, luego cambió también el gobierno de la Generalitat, Borràs llegó a la alcaldía, Eduardo Zamplana llegó a la presidencia de la Generalitat, y a partir de ahí, pues de alguna manera se van generando diferentes. La empresa deja de ser pública, la empresa en todo este periodo ya no es, con lo cual eso complica todavía más la situación. Y durante ese periodo, pues bueno, la comisión sigue haciendo cosas. Trabajamos en la línea política y en la línea de sensibilización, y añadimos una vertiente nueva, planteamos un órdago que es la declaración de bien de interés cultural, ¿vale? En la declaración de bien de interés cultural que se eleva al consistorio, ahí donde de alguna manera se da el salto y no se incluye únicamente la gerencia, incluimos toda la ciudad factoría, ¿vale? Se empieza a hablar de todos los elementos patrimoniales que tienen que ver sobre todo con ese pasado industrial, y que de alguna manera nos harían tener esa figura de protección. Bueno, el trámite de llevar a pleno, el ayuntamiento el pleno no lo vota, entre otras cosas porque se planteaba que era una propiedad privada, que eso implicaría repercusiones económicas para el consistorio, se aprobaba y tal, con lo cual, de alguna manera, el BIC es un trabajo que se presenta, que es de alguna manera el inventario de todos los elementos que teníamos en la ciudad, pero es de alguna manera un parón, aunque a nosotros nos sirve un poco como elemento, porque es el momento en el cual, a partir de ahí, de alguna manera, se amplía el foco de lo que es la reivindicación. No nos quedamos únicamente en lo que es la gerencia, ¿no? De alguna manera, se empieza a hablar también de otros elementos patrimoniales que están en la ciudad y que también requieren pues, un poco esa protección. Y sobre todo, lo importante es que la gerencia, de repente, está en la agenda política. La agenda política de todos los partidos, llegan unas próximas elecciones, y todos los partidos políticos recogen en sus programas, unos con más eufemismos, otros con más claridad, otros con más tal, pero de alguna manera todos recogen algo sobre la gerencia. Y llega un momento en el cual, ahí tenéis una foto que luego os contaré, os explicaré un poco, que es un poco todas las actividades que desde la comisión de la gerencia se organizaron, ¿no? Y luego os contaré un poco por qué se hace esa exposición. Pero bueno, lo interesante es que tras mucho pelear, por fin llega una solución desde la política, ¿vale? Y de repente llega el superproyecto de la Ciudad de las Artes Escénicas, ¿vale? Algo que nadie... la anécdota es, yo recuerdo que por otro motivo, yo y Carlos, compañeros, estábamos en el Palacio de Congresos, en un congreso, además me acuerdo, un congreso de voluntariado, y de repente alguien nos dice, en la sala tal se va a presentar, nos han dicho que se va a presentar algo de Sagunto, de la Ciudad de las Artes Escénicas y la Ciudad de la Luz, la Ciudad del Cine. Y salimos de donde estábamos y nos fuimos allí, y realmente estaban presentando la ciudad del teatro que llamaban en ese momento. Recuerdo que llamamos a Sagunto, al ayuntamiento, intentamos hablar con algún concejal y nadie sabía nada de esta historia. Era algo que de alguna manera había salido de la noche a la mañana. Esa misma tarde se presenta el proyecto de Ciudad de las Artes Escénicas,
se presenta en el Teatro Romano. Esa foto es de ese día. Casualmente creo que era el día de antes de que empezase la campaña electoral de las generales del 2000. Pero eso fue casualidad, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, ahí tenéis a la derecha, bueno, a la izquierda está, a vuestra izquierda está Silvestre Borràs, que era en ese momento el alcalde, Eduardo Zaplana, el muy honorable presidente de la Generalitat, Millas, que Millas es un periodista, en ese momento era redactor del País y que le encarga la dirección de la fundación, porque se crea una fundación, la Fundación de la Ciudad de las Artes Escénicas. Y a la derecha a vuestra derecha veis a Irene Papas, que le ostentan la presidencia, ¿vale? A partir de ese momento, nosotros en el anfiteatro solo habíamos 8 personas. Habíamos subido, no había nadie más, era un acto casi mediático para la prensa. Y claro, la gente que estábamos allí estábamos un poco a cuadros, no sabíamos nada de nada, pero bueno, en el ambiente la idea nuestra era, bueno, por lo menos la Generalitat ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Y se va a implicar en dar solución, porque además uno de los planteamientos que había es que se nos debía, sobre todo desde las instituciones autonómicas y estatales, pensábamos que se seguía estando en deuda con nuestra ciudad. Entonces, la idea era un poco, pues bueno, que la única manera de conseguir la titularidad de la gerencia era pues, un gran proyecto, ¿no? ¿Era el teatro? Pues bienvenido sea. Nosotros de alguna manera con cierto escepticismo, pero sí que planteamos que era un tema que, bueno, pues bien, íbamos a ver qué es lo que pasaba. Bien, realmente lo que pasó fue, pues bueno, lo que en ese momento se podía entrever, pero que quizás en ese momento ni siquiera tuvimos la imaginación para saber la magnitud de la tragedia y de la deuda que nos iban a dejar, ¿vale? Porque realmente la Ciudad de las Artes Escénicas se concretó en un par de representaciones o 3, en la nave, una rehabilitación en un edificio que en ese momento todavía ni siquiera era público, una deuda de 25 millones de euros. Además, no sé si os acordaréis, pero las primeras representaciones que invitaron a la reina a la inauguración, esto era como el circo. De repente, de la noche a la mañana aparecieron señales por todo el pueblo, o viniendo de Valencia, que venía el logotipo en las señales de tráfico y ponía Ciudad de las Artes Escénicas. Ciudad de las Artes Escénicas, entonces venías para acá y llegabas aquí, era la nave de siempre, y con esa peculiaridad, y era un poco como el circo, ¿no? De repente cuando acabó las troyanas o cuando acabó tal, pues desapareció todo y ya está, ¿no? Y nos quedamos como estábamos. Salvo, pues eso, que la administración había invertido una cantidad brutal de dinero, sobre todo, no es que estuviese mal invertir en arreglar la nave, pero no se había solucionado la propiedad. De hecho, la propiedad, si tenéis un poco de... Recientemente, yo creo que hace un par de años es cuando se solucionó, realmente la Consellería, la Generalitat adquiere la nave, cuando ya se habían gastado allí una cantidad ingente de dinero. Pero bueno, este proyecto yo creo que nos tiene entretenidos, distraídos y perdiendo tiempo durante mucho tiempo, ¿vale? Porque además, pero no solamente a la reivindicación, sino tener en cuenta que cuando la Generalitat plantea este proyecto y demarca un área que es todo el polígono de Incluinsa y tal, está congelando licencias, ¿vale? Está haciendo que no se pueda, un empresario no pueda abrir un establecimiento, ¿vale? Porque había una reserva de suelo sobre suelo privado, en el cual de alguna manera no se podía hacer nada. Durante todo ese tiempo eso está ahí, ¿no? Y la Generalitat pues no avanza, todos son reuniones. Además, se intenta desde ese momento, desde siempre, sobre todo la Comisión, lo que intenta siempre es buscar la unanimidad con todos los grupos políticos. Se intenta sobre todo que todo el mundo vaya a una. Y bueno, todas las reuniones que hay con secretarias autonómicas, directora general de patrimonio, todas son comisión y portavoces políticos, portavoces de los diferentes grupos. O sea, no es que vaya uno a negociar y tal. Van todos y ahí los grupos, pues de alguna manera, en cierto modo, marcando sobre todo una postura municipal. Finalmente, finalmente esto, bueno, ahora veremos un pequeño fragmento de un vídeo. El proyecto, cuando llegan las siguientes elecciones, lo modifican y pasa a ser de Ciudad de las Artes Escénicas, pasa a reconvertirse en Campus de las Artes Escénicas. Viene el conseller de turno, se presenta un PowerPoint y de alguna manera el proyecto se reconvierte también
antes de las elecciones, si no me equivoco, de las elecciones autonómicas y municipales. Y bueno, ese ya será el proyecto, la denominación que prácticamente muera en los años posteriores. Porque al final realmente la Generalitat no aporta ni un solo euro. La Generalitat, a diferencia de lo que, bueno, se ha gastado dinero en la nave, pero no hay voluntad ni hay recursos para gastarse absolutamente nada más. De hecho, ni se plantea la expropiación. Yo creo que es un ganar tiempo, hasta que finalmente en el 2009 el ayuntamiento asume hay una operación urbanística y se asume la gerencia. Aunque yo creo que es hasta el 2009, hasta que en el 2015 de alguna manera se llega a un acuerdo con Arcelor y el ayuntamiento asume el coste de lo que hace esa operación urbanística y que se podía haber hecho mucho antes, pero bueno, la Generalitat deja de tener sus obligaciones y el ayuntamiento asume esa cuestión. La consellería, bueno, los megaproyectos al final ya sabéis dónde van a parar y realmente no hay una situación. La única situación es que se ha perdido un tiempo. Yo creo que se ha perdido un tiempo valioso, porque la Generalitat yo creo que nos tiene perdiendo el tiempo casi 10 años, ¿no? De una manera u otra, con ese proyecto que al final no va a ningún lado. Como decía, pues finalmente en el 2009 es cuando se hace esa operación urbanística, y en el 2015 es cuando realmente Arcelor, que yo creo que, si no me equivoco, había amenazado con recurrir esa propuesta, pues de alguna manera acepta ese planteamiento. Todo este periodo, pues imaginaos, llegamos al 2009, y en el 2009 pues también hay una sensación agridulce, y incluso dentro de los miembros de la fundación, de la comisión, porque claro, no se hacía la ciudad de las artes escénicas, ni se hacía el campus de las artes escénicas. Y eso, había mucha gente que lo llevaba mal, porque decía, hostia, al final nos han vuelto a tomar el pelo, al final no se hace el campus, no se hace la ciudad y tal. Y costó, yo creo que costó alguna reunión en la cual los miembros de las asociaciones, pues al final planteamos, sobre todo dejamos de entrever una situación. Es decir, el objetivo principal en el año 94 era que la gerencia fuese pública, no que fuese el campus de las artes escénicas, ni que fuese el campus de tal. Por lo tanto, si en el 2009 la gerencia era pública, el objetivo se había conseguido. Había que cambiar esas caras, ¿no? Había que de alguna manera cambiar el semblante triste a un semblante alegre. O sea, habíamos conseguido el objetivo. Imaginaros, nos habían metido, la Generalitat nos había metido tanto ese proyecto, que no era nuestro, que era de ellos, que al final no se hizo y nos sentíamos como mal, ¿vale? Pero realmente no era el objetivo. Y hubo que traducir y hubo que reubicarse, ¿no? Reubicarse como plataforma y como entidades, porque eso pasa a veces mucho en el movimiento asociativo. Es decir, a veces perdemos la perspectiva. Si no sabemos un poco de dónde salimos, a veces conseguimos cosas y pensamos que no hemos conseguido nada. En el caso concreto de la gerencia, se habían dado pasos de gigante. El planteamiento del 94 era que fuese pública. 2009 era pública, era municipal, prueba conseguida. Que es lo que yo recuerdo. Además, recuerdo una reunión en la que entre otros estaba Antonio Morcillo y al final ese tema salió. Es decir, es verdad, es que estamos decepcionados porque no se ha hecho algo que realmente no era un proyecto nuestro, era un proyecto de Zaplana, o sea, era un proyecto de la Generalitat, que además no han cumplido con él, ¿vale? Con lo cual costó un poco reubicar todo ese planteamiento. A partir de ahí, yo creo que lo que es un poco la comisión y el movimiento vecinal, lo que sí que planteamos es un poco reubicarnos. Tener en cuenta que cuando la gerencia pasa a titularidad pública, tampoco hay una relación, ni se tiene en cuenta el movimiento asociativo. Yo creo que se consigue, la cosa pasa, como a veces pasan las cosas en este pueblo, ¿no? Que tenemos la virtud a veces de hacer las cosas que sobre todo supone algo de reconfortar un poco a la ciudadanía, en el sentido de que se ha conseguido lo que se había propuesto, pues no terminamos de rematarlo.
Y a partir de ahí, pues el movimiento de alguna manera intenta reconfigurarse, ¿no? Y bueno, aparecen, yo creo que ese es el catálogo de la exposición Jóvenes Obreros en el Paraíso, que es una exposición en la que intentamos sobre todo, pues bueno, coger un aspecto de la riqueza que tiene nuestro archivo y nuestro patrimonio, y sobre todo intentar un poco a través de nuestras imágenes, pues tratar un poco las políticas de juventud, que además lo que se veía aquí tiene un correlato a nivel estatal, ¿no? Con lo cual, con esta exposición lo que intentamos transmitir era, se pueden contar historias muy interesantes, no localistas, pero sí utilizando la información local para de alguna manera trascender nuestro ámbito territorial, porque son cuestiones que se vislumbran y que han pasado y que forman parte de la historia de nuestro país. Y que tenemos ahí, claro, nosotros tenemos la historia del capitalismo industrial, está aquí, es la historia del siglo XX, y la tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que intentábamos transmitir, ¿no? A partir de ahí, yo creo que empezamos un poco a sobre todo, el movimiento asociativo a ponerse en otro chip. La gerencia ya es pública, hay un problema que está sobre la mesa, vale, es pública, pero habrá que plantearse qué pasa, ¿no? Porque no se nos ha preguntado a la ciudadanía qué pensamos que tiene que ser, y habrá que ver cuál es el plan de uso, qué se quiere hacer en la gerencia. Está el tema del museo, ¿vale? El museo también ha estado ahí en la agenda, pero sigue estando cerrado, ¿vale? El Horno Alto y las Naves, en aquel momento la fundación sigue teniendo problemas de solvencia, sigue teniendo deudas que obligan a que el ayuntamiento no pueda meter dinero, y es una pescadilla que se muerde la cola y al final está ahí en una situación de parálisis. El archivo está en San Miguel de los Reyes, está ahí sin digitalizar, no sé, ahí aparecen expertos que hablan del patrimonio, y de alguna manera a partir de ahí yo creo que se realizan las primeras sobre todo nosotros entramos en contacto con APIVA, y a partir de ahí empezamos un poco a plantear que se podrían elaborar una serie de encuentros, una serie de espacios de debate y reflexión ciudadana, al que siempre invitamos a los políticos, para empezar a refrescar qué iba a pasar con eso qué iba a pasar con la gerencia, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el patrimonio? En total se organizan tres jornadas. Una jornada de alguna manera dirigida sobre todo a lo que había sido la reivindicación. Una primera jornada en la cual entidades que habían formado parte de la comisión con nuevas entidades, de alguna manera hubo un encuentro de cómo ha habido todo ese proceso. Intentamos un poco también, invitamos también a redactores de proyectos arquitectónicos de lo que se estaba rehabilitando en las oficinas y tal, para que nos contasen en qué situación estaban, y a partir de ahí, pues de alguna manera, yo creo que eso sirve un poco para empezar a mover, pues yo qué sé, otro tipo de iniciativas, ¿no? Yo creo que hay que estar satisfechos porque aparece, Ciudad Prohibida, es una experiencia de gente joven que quería, ¿no? Gente que quería desarrollar un proyecto cultural. APIVS también aparece ahí. Ya está funcionando hace tiempo la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices. APIVA, pues bueno, aunque tiene un ámbito más autonómico, tiene gente aquí trabajando. El Centre de Estudis, que yo creo que el Centre de Estudis a veces nos olvidamos mucho del Centre de Estudis, pero la revista Brasal durante mucho tiempo ha recogido mucha información y muchos trabajos interesantes relacionados con Puerto y con el patrimonio industrial. Y bueno, yo creo que ese es el momento un poco en el cual esa primera jornada sirve para eso, ¿no? Para empezar a abrir un debate y sobre todo abrir ideas y abrir, pues bueno, iniciativas nuevas que van apareciendo. La segunda jornada que realizamos en el 2016, si no me equivoco, tiene que ver, y siempre enfocados a los responsables políticos, ¿no? Es decir, diferentes modos de gestión, diferentes modos de gestionar el patrimonio. Y trajimos al casino viejo, pues yo qué sé, gente desde el ámbito público, privado, concesión, bueno, diferentes modelos de gestión, para que los representantes políticos, la gente que gestiona, pues de alguna manera pudiese ver qué experiencias estaban funcionando en Barcelona, en Valencia, incluso hasta Burgos, si no me equivoco, de Burgos vino alguien, ¿no? a contar su experiencia.
Bueno, eso fue la segunda, tampoco, yo creo que al final la parte política ahí no habíamos hecho un diseño de jornadas, está por ahí Sonia, habíamos hecho un diseño de jornadas específicamente para los políticos, ¿no? Sobre todo para la administración local, para nuestro ayuntamiento, para que veáis un poco cuáles eran los diferentes formatos. Y bueno, y la verdad es que parece que no caló mucho. Y por último, las últimas jornadas, que fueron el pasado año, la idea sobre todo era centrarnos en el museo industrial, ¿no? Porque claro, el museo industrial es casi, en esta ciudad es casi como el día de la marmota, es algo que ya casi va a pasar una legislatura y sigue estando, está acabado, está muy chulo, falta limpiar, es como un piso, falta limpiar para entrar, pero nadie entra, ¿no? Nadie entra, no hay proyecto, no hay y está ahí todavía. Y en esas jornadas lo que planteamos era, incluso una de las propuestas que se hicieron al final, era un pacto, sabíamos que no se iba a inaugurar en esta legislatura, y que hubiese un pacto político, un pacto entre todas las fuerzas políticas para que se comprometiesen a dotar de recursos, a hacer el proyecto museístico, dotar a la Fundación de los recursos necesarios para que el museo se pudiese abrir. Y ahí entramos un poco en esa situación. ¿Veis una foto arriba? ¿Veis la foto? Realmente son, ¿veis? Dos alcaldes con el mismo escenario detrás. ¿Vale? Un alcalde que ha acabado con un edificio que está rehabilitado y otro alcalde. Entonces, han pasado dos alcaldes y el edificio ahora mismo sigue estando sin abrir, ¿no? Sigue estando pero no se trata de abrir, se trata de que no hay un proyecto museístico detrás, no hay unos recursos, no hay un presupuesto. Entonces, independientemente de que la obra esté acabada, falta saber qué se va a contar en ese museo. Y yo creo que a partir de ahí entramos en una historia en la cual hay cierto control por saber qué va a ser de ese museo, ¿no? Porque yo creo que permitidme que ese es el camión Magirus que tenía fábrica, los bomberos de fábrica, que ahora mismo está abandonado en una campa dentro de Arcelor, pero lo pongo ahí porque tengo una relación afectiva con ese camión. Mi padre lo entró funcionando a la nave de efectos y talleres, la nave de efectos y repuestos. Entró allí funcionando, iba en marcha, o sea, la fábrica lo tenía en perfecto estado. Es un Magirus, funcionaba hasta los años tal. Entró allí y salió así, ¿vale? Entonces, un poco esa es a veces un poco la dinámica. El tema del museo es un tema importante, porque realmente yo creo que ahí igual no es una lucha abierta a plena luz, pero sí que hay una lucha soterrada por saber qué se va a contar ahí, ¿no? Porque el simbolismo de lo que se cuente ahí tiene mucho que ver con la historia que queramos contar de nuestra ciudad. No es lo mismo un museo, como hablábamos antes, un museo en el cual reunamos un conjunto de piezas que cuenten la historia de una producción, a que eso además contemos cuál ha sido la historia o sea, quién hacía esas piezas, quién trabajaba ahí, qué problemas tenía, qué situaciones de precariedad vivían, qué pasaba, que había una situación de libertades, pasaban penurias, la historia de la clase obrera, esa memoria obrera, si no está ahí, de alguna manera no se cuenta la verdadera historia. Y sobre todo porque al final sí que es cierto que tenemos un pasado común, pero de alguna manera no todos somos iguales en este pueblo, ¿de acuerdo? De alguna manera no podemos partir de que hay una tabla rasa, es decir, aquí hay una historia, hay una clase obrera que es el 90% de la gente que vino a trabajar aquí en los inicios de la fábrica, y esa historia tiene que contarse, esa historia tiene que estar reflejada en ese museo, en ese proyecto, conjuntamente con la parte más instrumental, pero no podemos dejar de lado todo ese espacio. ¿Por qué? Porque no contaríamos si lo que nos permite ese museo es contar la historia
la historia de nuestro pueblo, la historia del capitalismo industrial, el protagonista es la clase obrera. Y eso tiene que estar ahí. Esa memoria obrera, esa memoria industrial, tiene que estar ahí porque además forma parte de nuestra vida como ciudadanos de este pueblo. Quizás, yo no sé, igual pensamos que todos somos clase media, los que estamos aquí, o no sé, o alguien piensa que es... pero realmente nuestros orígenes son unos orígenes, pues eso, de gente trabajadora que vino aquí a trabajar y sobre todo a intentar sacar adelante a sus familias, y todo eso tiene que recogerse en ese proyecto. Yo creo que realmente uno de los retos, es cierto que a mucha gente le crea mucha ansiedad el tema de la gerencia. Bueno, la gerencia está ahí, ahora mismo hay que establecer los mecanismos de protección y poco a poco se le estará dotando o se debería estar dotando de usos según un plan establecido, no a golpe de improvisación, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, las entidades llevamos mucho tiempo reivindicando al ayuntamiento ese plan de usos. No se puede ir improvisando, no se puede ir a golpe de oportunismo, a golpe de idea, a golpe de sugerencia. Hay que marcar cuáles son los usos, de alguna manera, que tiene que tener ese espacio. Todos esos 20 chalés, la cooperativa le parece que tiene un uso. No sabemos al final ese uso realmente irá en esa línea o no, porque es complicado a veces. Pero bueno, realmente yo creo que no se puede ir improvisando, no se puede ir a golpe de pues ahora hago esto, hago lo otro, me ofrecen esto, me ofrecen lo otro. Realmente hay que marcar cuáles van a ser las prioridades, y sobre todo con una cuestión importante, y es que desde el primer momento la ciudadanía marcó unos usos de carácter sociocultural, que yo creo que en esos apellidos caben muchas cosas, pero unos usos de carácter sociocultural y sobre todo basados en necesidades y en situaciones, y sobre todo con un planteamiento de gestión desde lo público. Gestión desde lo público. Y gestión desde lo público es una administración que gestione sus espacios. Se puede privatizar los espacios de muchas maneras. No hace falta que sea una empresa privada. Cuando solo una entidad puede gestionar un espacio, de alguna manera estamos privatizando ese espacio. Lo que se demandó en sus inicios es que además se habló del complejo de la gerencia, ¿no? de todo el entramado, cooperativa, casino, oficinas, chalés. De alguna manera se tiene que gestionar de lo público, y eso requiere, pues sobre todo, ese trabajo de diseñar qué se va a realizar allí. Y bueno, en el tema del museo, yo creo que el museo también va a ser un elemento clave, es un elemento clave de futuro, porque yo creo que nos cuesta mucho entender las posibilidades, el potencial que tiene ese museo. Ese museo puede ser, estamos ahora mismo igual suena muy crudo lo que voy a decir, pero ese museo ahora mismo corre un riesgo de convertirse en el museo de los pies de Famóvil, ¿vale? O sea realmente un museo referente en el ámbito de la industria y de la memoria obrera. Porque no hay otro. O sea, no hay otro. O sea, tenemos la posibilidad de hacer algo ahí, además, genuino, auténtico, y que no sea para que vayamos... Que está bien que nosotros como gente de este pueblo vayamos ahí a reconocernos, pero está mucho mejor que podamos hacer eso y además pueda venir gente de fuera a valorar lo que tenemos aquí. Y eso, ahora mismo, lo tenemos en nuestras manos. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Las dos al final serán legítimas, serán chulas, serán súper tal. Pero si queremos ser algo más, pues de alguna manera tenemos que jugar otra liga. Y nos lo jugamos ahí. Igual que, aunque no vino el caso, pero también forma parte del patrimonio. La vía minera forma parte de nuestro patrimonio. Estamos aquí por ella. La vía verde tiene que acabar en puerto. Es que nuestro camino de Santiago es el minero. Entonces, no tiene sentido que el minero no acabe aquí. No tiene sentido que no tengamos un albergue en la gerencia para recoger a la gente que pueda venir, a los grupos escolares, a los grupos de personas que quieren hacer turismo. Es que no es turismo. Aquí no queremos ser también un pueblo turístico. Pues hay que trabajar. O sea, vamos a ver, ¿quién tiene una vía? ¿Quién tiene? Ahora mismo, a ver, vamos a hacer un ejercicio didáctico. ¿Qué pueblo de nuestro país tiene la vía verde más larga que acaba en sus playas? Solo nosotros. Solo nosotros. No hay ningún pueblo más. Hay gente que tiene vías verdes muy chulas, muy tal, pero no con el recorrido que tiene la nuestra, que además nos permite, si queremos, subir un poquito e ir a Valencia por la vía churra.
O sea, ahora mismo es un potencial brutal y es nuestro camino de Santiago. Y podemos verlo o no verlo, pero es un potencial que está ahí. Y eso hay que reivindicarlo. Tiene que acabar aquí. Y tiene que acabar, si me apuráis, en el Pantanal. ¿Vale? Pero tiene que acabar. Y sobre todo tenemos que dar posibilidades a la gente de que pueda visitarnos. Pero bueno, yo creo que y ya por ir terminando, las claves un poco de... Yo creo que hay una serie de claves transversales un poco de la lucha pues de todo este tiempo y que yo creo que conviene sobre todo recordar, ¿no? Yo creo que, como decía antes, hay un pulso generacional, porque realmente yo creo que con todo el tema este de la gerencia del patrimonio hay como el encuentro de dos generaciones. Yo creo que una a la que habíamos aprendido, por lo menos mi generación había aprendido mucho en las asambleas del Fornàs, en las diferentes concentraciones, manifestaciones, movilizaciones, y que de alguna manera representa gente como Olmos, como representaba Antonio Morcillo, como representa mucha gente. Otra gente que habíamos vivido desde el otro lado, ¿no? Y de alguna manera esa conjunción de gente, además con iniciativas y con inquietudes diferentes, pues Abró, Carlos, no sé, Enrique Amer, una serie de gente que estaba ahí y que estaba planteando cosas importantes. Luego también hay una parte, porque esto es un relato, hay una parte que tiene que ver con la política, en la que de alguna manera esto tiene un correlato. Mucha gente de ahí, pues de ese compromiso, acaba teniendo incidencia en la política. Luego hay un orgullo de clase, ¿no? Es decir, yo creo que ahí de alguna manera todos empezamos a reconocer pues ese orgullo de formar parte de una clase en la que formaban parte nuestros padres, nuestros abuelos, y que es la gente que vino aquí a ganarse la vida. Y luego, pues lo interesante de todo este movimiento fue de alguna manera esas sinergias, ¿no? Ese sumar antiguos, el movimiento sindical, el movimiento ecologista, el movimiento que tiene que ver con el patrimonio, esa mezcla que no se había producido, por lo menos en aquel momento no era habitual, los colectivos de mujeres, porque hay colectivos en la comisión, forma parte sobre todo el colectivo de Dones de Güidemars, las mujeres de Baladre. Bueno, hay gente que está trabajando ahí, y eso de alguna manera genera pues bueno, y unas sinergias muy interesantes que dan mucha riqueza a todo el movimiento. Y ahora, si me permitís un segundo, perdón, voy a ver si puedo, a ver, en este lapso me dejas cambiar también la batería, sí. Y así lo tenemos. Sí, el 2002 o 2003, cuando plantean esto. Básicamente la gestión de los grandes proyectos relacionados con Puerto los gestionaban con un PowerPoint y un vídeo, ¿vale? Entonces, este es un poco el spot de lo que sería el paso de la Ciudad de las Artes Escénicas a el campus. Junto a la nau, y articulando el eje que la une con el Teatro Romano, el campus de las Arts Escèniques será un elemento esencial de dinamización económica y cultural para Sagunt, y le otorgará definitivamente carta de naturaleza como ciudad del teatre. Con este proyecto, la Generalitat Valenciana recupera definitivamente la gerencia como bien público, canalizando una aspiración permanente de la ciudad de Sagunt y creando un núcleo cultural de primer orden que será al mismo tiempo un centro formativo de referencia en el panorama nacional e internacional y un espacio público al servicio de todos los ciudadanos. El campus de las Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana, un proyecto de futuro que empieza a hacerse realidad. Ese era el proyecto que empezaba a hacerse realidad. Bien, y de alguna manera, pues un poco para terminar, yo creo que como conclusiones, ¿no? Yo creo que básicamente yo creo que a ver, en los últimos, lo digo también un poco por ese mensaje quizás un poco en positivo, ¿no? Yo creo que del año 94 a fecha de hoy se han conseguido muchas cosas. Yo creo que tenemos que estar satisfechos por haber sido un pueblo, de haber sido capaces de reconvertir de alguna manera todo ese
quizás toda esa situación a la que nos llevó la reconversión, ¿no? esa quizás anomia, esa sensación de fracaso, de derrota, habernos reconvertido de alguna manera yo creo que hay pocos espacios, pocas ciudades, pocos territorios que sean capaces de reconvertirse y replantear que los antiguos espacios industriales o vinculados a la industria acaben reconvirtiéndose en espacios de vida, en espacios de carácter sociocultural, en espacios que recojan equipamientos culturales. Y eso aquí se ha planteado. Lo ha planteado la ciudadanía, ojo. Y de alguna manera se ha conseguido que la agenda política recoja esas reivindicaciones. Queda muchísimo. Yo creo que la ciudadanía, y esto la parte política tiene que también entenderlo, es decir, la ciudadanía no está únicamente para denuncia o para llamar la atención y ya está. Yo creo que la ciudadanía tiene que participar en los desarrollos que se vayan realizando, en la planificación, en la toma de decisiones de determinadas situaciones que van a ir ocurriendo en espacios como puede ser la gerencia. No se trata de participar una vez y ya está. Yo creo que la ciudadanía, ahora mismo hemos visto la riqueza de entidades y de gente que está organizándose para hacer cosas vinculadas al patrimonio o vinculadas a la gerencia, o vinculadas a espacios industriales. Es importante que la política recoja ese testigo, pero no únicamente para decir, ya sé lo que necesitáis. No, realmente lo que hay que hacer es implicar, porque además en los colectivos no se puede, no se puede tenerlos ahí cuando de alguna manera hemos asumido su reivindicación, es decir, ahora ya nos encargamos nosotros. Yo creo que ahí cometemos un error. Yo creo que hay que tener, la gente está implicada, la gente tiene ganas de participar y la ciudadanía quiere implicarse mucho más en todo ese recorrido. Entonces, hay que recoger ese testigo y sobre todo, de alguna manera, pues recoger las necesidades vivas y las necesidades un poco de la calle. Por lo tanto, no es únicamente esa reivindicación de decir, no, es que es una denuncia, hemos puesto en la agenda este tema, la política ya lo ha cogido y ya está. No, yo creo que ni eso, ni los movimientos sociales queremos eso, ni creo que la política debería de querer eso, ¿vale? Porque es de alguna manera, yo creo que truncar un trabajo, una colaboración que sin duda nos puede hacer llegar mucho más lejos, ¿no? Yo creo que es un poco la esencia de todo este proceso. Volviendo un poco al principio de la charla, vamos a ver, lo que pasó aquí durante estos años, de estos últimos 20 años, del 94, no es que sea el mejor ejemplo, posiblemente habrá sitios que lo habrán hecho de otra manera, o se habrán generado inercias, se habrán generado proyectos de otro estilo, ¿no? Cada uno, pero lo cierto es que tener en cuenta una cosa, cuando la Comisión de la Gerencia empieza a trabajar, es la época en Valencia de los Salvén, el Salvén del Botànic, Salvén del Cabanyal, en La Punta, un montón de iniciativas ciudadanas cuyo objetivo era frenar el ladrillo, ¿no? Frenar que no se destrozase la huerta. Nosotros somos la primera que consigue vencer al ladrillo, por decirlo de alguna manera. El tema de la gerencia es casi las primeras iniciativas que consigue parar un plan general. O sea, se revierte un plan general. O sea, un plan general en el cual se estaba prevista la construcción de casi 250 viviendas. ¿Vale? Eso se consigue revertir, que eso es ahora por ejemplo, se están consiguiendo cosas en alguno de estas iniciativas, pero somos la primera que de alguna manera consigue esos objetivos. Entonces tenemos que llevarnos ese bagaje de esa prueba conseguida, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos que sentirnos satisfechos de lo hecho hasta ahora, porque yo creo que como ciudadanía hemos estado a la altura. Había un vídeo que hicimos que además creo que Miquel Aguilar planteaba una cosa que es muy chula, que decía, la verdad es que lo importante es que supimos aprovechar la ocasión y supimos aprovechar la ocasión de la gerencia y se consiguió. Podríamos haber pasado por la avenida del 9 de octubre y haber mirado para otro lado y nadie fijarse en la gerencia y ahora posiblemente igual alguno de vosotros viviría allí en uno de esos 250 chalés o tal, o no. Pero afortunadamente hubo gente que fijó ahí su mirada y eso generó un problema que luego, de ámbito, una cuestión de ámbito social que se trasladó a la política y la política lo recogió. Y bueno, ahora estamos en otra pelea. Y esa pelea pues va a tener mucho que ver, sobre todo con cuestiones de cómo ponemos en valor ese patrimonio. Y yo quería poneros un segundico y quiero ver si lo puedo ver y así lo vemos porque sí que es una parte muy... A ver si puedo...
Entonces, esta parte, aparte lo supimos hacer y ya está. Está ahí, un segundico. Joven, pues llegas a comprender que el mundo no es el tuyo. Yo tengo una frase que la utilizo muy a menudo: el mundo no es como tú quieres que sea, es como es. O si no te ahorcas, te pegas una soga y te ahorcas. O aceptas como es el mundo o te ahorcas. Y eso es para mí la base fundamental de cualquier comisión, de cualquier convivencia de compañeros, de escalera o de lo que sea. Y la comisión, eso, modesta aparte, lo supimos hacer y ya está. Bueno, yo sí añadiría que agradecer a todas las personas desconocidas, las personas del pueblo y de la comarca y de Sagunto y del puerto y de Canet, que participaron en alguna de las movidas que hicimos, en alguna de las cientos de movidas a lo largo de 15 años, y fueron ahí, asistieron, y eso es lo que más, digamos, que nos daba motivo para seguir reuniéndonos una vez a la semana, reuniéndonos en Valencia con los políticos. Agradecer a toda esta gente, muchos de los cuales ya no están con nosotros, el que cuando nosotros hacíamos un llamamiento y poníamos 4 carteles, aparecían por allí. Y gente de la que nosotros aprendíamos mucho, gente muy mayor de la que te hablaba, te decía cosas que había que valorar, y también pues la ilusión y el trabajo de gente muy joven entonces, que ahora ya no es tan joven, claro, el tiempo ha ido pasando. Bueno, lo que muchas veces se dice, ¿no? Que la lucha siempre produce resultados, ¿no? Y sobre todo el sentimiento de decir, no hemos dejado pasar la ocasión. No decir, por nosotros que no quede. Bueno, yo creo que lo que me ha quedado por decir sería que, bueno, que no es comprensible el comportamiento del gobierno municipal en la actualidad, ¿no? Debería ser mucho más respetuoso el gobierno municipal actual con lo que ha sido la ciudadanía activa en torno a la Comisión Ciudadana para la Defensa de la Gerencia. Debería reconocer el papel que hicimos y que mucha otra gente ha hecho por la defensa del patrimonio industrial de la gerencia de todos estos espacios. Sería interesante que el próximo Museo del Patrimonio Industrial, ya se pide en el 95 los primeros escritos del colectivo de la compañía, con la construcción efectiva de la Fundación para la Defensa del Patrimonio Industrial, pues que bueno, que tenga en cuenta todo esto de la lucha por la defensa del patrimonio, por la defensa de la gerencia, ese enfoque desde la ciudadanía activa por construir espacios para el resto de ciudadanía, y que sea también un poco una fórmula de proyectar el ánimo a la ciudadanía de entender que juntas y juntos podemos ser capaces de conseguir determinadas metas que cuando nosotros en el 95 nos planteamos cada agencia pública. Es verdad que lo veíamos fácil porque era una modificación del INI y haberle cedido la propiedad al ayuntamiento, pero que la realidad nos ha hecho que casi 18 años después, casi 19, nos hayamos dado cuenta que era mucho más difícil de lo que está. Yo creo que la gente que estuvo de alguna manera directa, indirectamente, con una mayor presencia o menor presencia en toda esta reivindicación, yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos por haber conseguido realmente lo que nos propusimos en un primer momento, ¿no? Proyectos como la Ciudad de las Artes Escénicas o el campus estaban muy bien, pero tampoco no dejaban de ser un señuelo en el que había... No sé por qué no se ve, pero vamos, básicamente, por cerrar, porque se nos está haciendo un poco tarde, no sé por qué no se veía, pero vamos, básicamente lo que estabais oyendo era un documento del año 2013. ¿Habéis visto alguna intervención respecto al planteamiento del gobierno municipal? Pero bueno, hay una queja en la comisión en un momento determinado, sobre todo que tiene que ver por el poco reconocimiento, porque no se hace ningún reconocimiento cuando el ayuntamiento de alguna manera llega a un acuerdo con Arcelor, ni siquiera se invita a la comisión, ni hay ninguna reunión, ni hay no sé, un feedback de vuelta, de decir, oye chicos, chicas, lo hemos conseguido, no hay una relación, no hay nada. Entonces, si hay un cierto malestar, el vídeo es 2013, posteriormente sí que el ayuntamiento pues, cambió el nombre de la calle, el paseo de la comisión, pero bueno, eso tampoco es una cuestión que vamos a quedarnos ahí, ¿no? Yo creo que más allá de esos reconocimientos, yo creo que lo que se trata sobre todo es de tener en cuenta y de contar un poco con la ciudadanía, ¿no? más que
más que a veces poner una placa o una calle, ¿no? Yo creo que está bien, pero sobre todo ese proceso participativo en el cual, pues de alguna manera, la política siga contando con la ciudadanía. Y estoy mirando aquí porque no me deja, no sé por qué no me deja ahora. Vale. Y no sé, por mi parte, nada, yo daros las gracias sobre todo por esta oportunidad. Me he alargado un poquito más de lo que pensaba y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que queráis comentar. Está muy bien todo lo que has explicado y demás, pero todavía se queda algo fuera del tarro, porque se debía de hablar de lo que pasó en España el año 1936, el 18 de julio. Debíamos de hablar de eso, porque los chiquillos de las escuelas y demás no saben lo que pasó entonces, y debían de saberlo, porque no puede ser que se haga tanta sinvergüencería. Mira, yo tenía 6 años en aquel momento y sé todo lo que pasó, porque vivía en la calle Sepúlveda y el sindicato de la CNT estaba en Consum, a donde está Consum, no sé si lo sabréis. Y cuando iba mi padre al sindicato, yo me iba detrás al sindicato, allí a ver, a oír ya. Y cuando la cosa se puso ya bastante caliente, en este pueblo fue invadido una noche por coches, grandes autobuses de la Guardia Civil de toda España vinieron aquí. Vinieron aquí y a las 5 de la mañana, a culatazo limpio en las puertas, que casi todas las casas eran bajas, sacando a los primeros, los mayores, los padres, y después los niños, aunque fueran de 3 años, a la calle, porque iban a registrar, porque tenían miedo por si estaba armado este pueblo, y no tenían armas. Porque mi padre, que en paz descanse, cuando ya estaba la guerra prácticamente declarada, le dice a mi madre, llega una tarde del sindicato que habían tomado algún acuerdo, y le dice a mi madre, ahora cuando salga la puerta la cierras con llave y no le abras a nadie, aunque la tiren abajo, porque nos vamos a la Vallesa con un hacha y una corbella, y el otro con una legona, y el otro con tal. Esas eran las armas que teníamos para combatir a los fascistas, esos cabrones que... Eso, ¿Una intervención por aquí? Sí. Macho, ese horno, este es el que ha parido ese horno con su equipo. Trazado todo entero. Bueno, porque tuve que emplear trigonometría a manta para marcar las chapas. Yo lo que quería decir es que nadie duda de la bondad de las diferentes asociaciones para conseguir, pues, en este caso, el patrimonio industrial y para otros objetivos. Lo que sí que quería resaltar es que si no hay una voluntad política de llevar a cabo todo lo que los ciudadanos quieren, si no hay una voluntad política de llevar a cabo todos los proyectos, no solamente de la memoria del tema del patrimonio industrial, sino de otros temas, si no hay voluntad política no lo vamos a conseguir. Porque, por ejemplo, puedo comentar que antes de 2009
que se consiguió lo de la gerencia pública, se pudo haber conseguido en el año 2004, cuando se propuso que el ayuntamiento tenía que ser reformado, y entonces se propuso que el ayuntamiento se comprara la gerencia, que en aquel momento costaba 500 millones, y que el ayuntamiento provisionalmente se trasladara a la gerencia. Sin embargo, no se consintió. Y sí que hicieron, que yo creo que fue una estafa enorme, la que se hizo a todos los ciudadanos de Sagunto y del Puerto, es que se compró el edificio Bancaja, que eran 4 pisos, porque la parte de abajo se la reservó Bancaja para 40 años. Entonces 4 o 5 pisos, que la verdad es que no sé, costaron 800 millones de pesetas. Entonces lo que quiero decir es que es eso, que si la voluntad política quiere comprar 4 pisos por 800 millones, los compra, y si no quiere comprar la gerencia por 500 millones, pues no la compra. El otro ejemplo que la nombras mucho tú es el Museo Industrial. El Museo Industrial desde el año 95 está aprobada su creación. Han pasado diferentes partidos políticos por el ayuntamiento y ninguno ha hecho ni caso del Museo Industrial, y como eso podemos citar un montón de cosas. Es decir, las asociaciones, la bondad de las asociaciones, no hay ninguna duda. Ahora, si no hay voluntad política de llevar a cabo los proyectos, nos podemos dar por lo que sea. Gracias. ¿Alguna intervención más por aquí? Entonces voy para allá. Me ha parecido entender antes que había un proyecto para la cooperativa. Sí. Ahora que son elecciones. Sí, bueno, presentado en pre-campaña. Sí. Hay una, si queréis contesto, si hay una pregunta más y aprovecho un poco. Como solo tenemos un micro para todos, pues eso, si hay alguna más pregunta para él y aprovecha para contestar, pues entonces se lo paso directamente. Sí, a ver, realmente hay, bueno, en este caso la cooperativa hay una propuesta además yo creo que es elevada por parte del CEAN de Puerto y que se traslada hay una demanda de cara a la Generalitat y que parece ser que la Generalitat asume y el Ayuntamiento ha cedido lo que es la cooperativa. El uso que puede tener, el mejor uso es un CEAN. Yo personalmente creo que no. Yo creo que un CEAN, yo creo que cualquiera que conozca medianamente Puerto sabe que el centro geográfico de Puerto ya no está allí, si hay que hacer un CEAN nuevo. Yo creo que estamos un poco en el centro geográfico, más o menos, esta zona. Quizás, yo no lo sé ahora, pero tradicionalmente la Generalitat nunca asumía un edificio para rehabilitar, un solar para no tener sorpresas. Una rehabilitación, sabes cómo entras, pero a veces no sabes cómo sales, ¿no? Y esas cosas a veces, entonces no lo sé. Yo creo que también pues tiene que ver la época esa de pues la ansiedad que pero al final es todo lo mismo. Nos crea ansiedad no tener un plan de uso para la gerencia. A veces necesitamos desde la política pues llenar espacios y bueno, y a veces pues mira, pues intentar buscar, colocar determinados equipamientos. En ese caso, la parte más grande de edificio que hay allí, que es la cooperativa. Yo personalmente tengo mi opinión personal. Yo creo que la cooperativa debería haber sido el gran centro cultural del puerto. Sí. Debería haber sido eso. Miguel Ángel, ¿se ha cedido la propiedad o es el uso? ¿O ya hemos yo no lo sé, yo lo que sé lo sé por la prensa. Yo no sé yo creo que se ha cedido la propiedad. Se ha imagino, cedido la propiedad. Siempre y cuando se haga eso. Si no se hiciese el proyecto del CEAN, tendría que revertir la Generalitat. Claro, yo creo que debería de ser eso, pero bueno, también es una opinión mía. Y ya está, o sea que me refiero que esa es una situación muy discutible, pero precisamente porque quizás deberíamos de habernos sentado hace tiempo, porque llevamos 4 años demandando un plan de usos, ¿vale? Para realmente estudiar entre lo que la gente demanda, las necesidades ciudadanas que pueda tener esta ciudad, de alguna manera configurar ese plan de usos para lo que tiene que ser la gerencia. Es que además, si no lo hacemos, nunca sabremos dimensionar las necesidades energéticas, de todo tipo, de que se van, incluso presupuestarias, va a ser complicado. Entonces, si no se hace,
Entonces, es una asignatura y a ver, hacer un plan de usos es lo más barato, pero hay que hacerlo, hay que empezar por ahí, no se puede ir improvisando. De otras cosas porque podría ser el caso de que si improvisamos, pues vamos haciendo lo que es el centro cívico y el sanatorio, podemos tener ejemplos de lo que ha pasado aquí. Aquí ha habido elementos de mala gestión y elementos de buena gestión. Aquí hay espacios que nadie sabe por qué gestiona una entidad que tiene un cuartito no sé dónde y el otro no sé, ¿no? De alguna manera, luego los espacios se han rehabilitado poco a poco, tampoco hace falta hacerlo todo de golpe, pero hay que saber un poco hacia dónde se va. Y eso es un poco yo creo que la clave y lo que hay ahí. Y por lo que planteabas por ahí, a ver, ahí lo que has comentado de algunas imprecisiones. Bancaja no cuesta 800, cuesta 500. Realmente el ayuntamiento compra todo el edificio. ¿Se podía haber comprado la gerencia? Sí, tampoco estuvo encima de la mesa en ese momento. Pero te digo una cosa, es que desde el año 2000 hay una reserva por parte de la Generalitat Valenciana, hay una reserva en la cual se reservan íntegramente lo que es la gerencia, las naves, gran parte de Incluinsa y, si no me equivoco, pues la zona de jardines. Eso quiere decir que no se puede hacer nada. Pero no es que el ayuntamiento no pueda hacer ahí un ayuntamiento, es que si alguien quería montar un lavado de coches en Incluinsa, no podía hacerlo. Porque estaban bloqueadas las licencias de actividad por parte de esa reserva. Que era uno de los... Y lo tuvimos ahí y se perjudicó mucha gente propietaria de espacios y gente con alguna iniciativa empresarial, ¿no? Entonces, realmente sí que es cierto que la ciudadanía tiene que estar ahí. Yo lo que reivindico, lo que quiero dejar claro es que no solamente estamos aquí para decir, oiga, hágase eso, sino queremos, bueno, hay gente que igual sí, pero hay entidades que lo que quieren es acompañar a la administración y ayudar, y siempre es una visión mucho más completa cuando tienes la visión. Está bien que tengas la visión de los técnicos, de los expertos, de los especialistas, de la política, pero también la de la calle, la de la sociedad civil, que tampoco es monotemática, hay diferentes visiones, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlas un poco todas, ¿no? Yo creo que esa es un poco la riqueza. Ángel, ¿querías preguntar algo? En todo este relato que has planteado, hay un matiz muy importante. Y es que aquí faltó capacidad y voluntad política. Lo ha dicho por ahí un compañero. Pero fundamentalmente, voluntad no, capacidad. Y lo digo, irme un poco rojo, lo digo con todas las consecuencias. Faltó capacidad política. Y el responsable directo de todo esto fue el ayuntamiento. Porque no tuvo ningún plan. Si no hubiera sido por lo que empujábamos a alguna gente, como tú has planteado, posiblemente no había nada. Y si logramos algo muy fundamental, que también lo ha dicho, que ha sido que no se construya ahí, que no se malograse esa zona. Y realmente de ahí venimos arrastrando que no nos hemos sentido pueblo. Que aquí es que no hay sentimientos de pueblo. Muchas veces no sabes cómo transmitir esto. Porque ¿te acordás cuando la famosa paella que promovimos en la gerencia? Yo recuerdo gente de mi quinta, mujeres y hombres, llorar aquel día, la primera paella que se hizo dentro de la gerencia. No habían pisado en su puta vida la gerencia. No la habían pisado, estaba prohibido. Eso era el Vaticano. Eso era el Vaticano. Lo decíamos los mayores que yo, ya lo decía, y luego yo le seguí la cuerda. Mi generación. Entonces termino diciendo que lamentablemente el relato que has hecho es muy interesante, pero hay matices también muy importantes, y es que faltó voluntad y capacidad. Porque yo puedo tener mucha voluntad, pero a lo mejor no tengo capacidad para dirigir una cuestión. Luego tiene que ir aparejado voluntad y capacidad. Y aquí faltó eso. Y nada más. Muy bien, ¿alguna intervención más? Pues nos está alargando el tema. ¿Alguien más? Bueno, pues nada, quiero agradecer una vez más a Miguel Ángel su intervención, toda esta interesante explicación que nos ha dado sobre esta parte tan importante de nuestra más reciente historia y cómo hemos conseguido que tiene toda la razón en que hay que felicitarse de lo que se ha conseguido y que hay que seguir luchando, que para eso estamos. Aquí le damos una plaquita de recuerdo de la conferencia que nos ha dado
y le agradecemos una vez más. Muchas gracias a todos los asistentes. Os recuerdo que ahora vamos a hacer ya el descanso de verano, que en julio y en agosto no tendremos conferencia. También quiero recordar a nuestros socios que nos sigue faltando gente que no nos ha apuntado los datos. Hay unos formularios para hacer cargo en cuenta de la cuota y nos siguen faltando muchos. Y a los que no son socios, pues abundando lo que dice Miguel Ángel, tenemos muchas asociaciones, muchos movimientos en nuestro pueblo, entre ellos el nuestro, con los cuales podéis colaborar. Aquí tenemos al secretario, al tesorero, tenemos a todo el mundo aquí dispuestos a daros más información. Pues muchas gracias a todos.